Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, en este primer programa de la cuarta temporada. Casi un año, ahorita en enero conmemoramos el primer año de Geopolítica al Día, el canal de YouTube que, bueno, poco a poco, paso a paso, va asumiendo más datos, como dice, más flujo de datos dentro de la plataforma YouTube. Este canal desde el comienzo se ha atrevido a decir algunas cosas que en otros lados no se podrían decir, ¿no? Con esto, bueno, iniciamos este primer programa, casi diciembre, casi se acaba el 2025, el geopolíticamente, económicamente confluido 2025. Con protagonistas esenciales, ya no debo nombrárselos porque ya estarán ustedes cansados de que yo nombre tanto a Donald Trump, a Xi Jinping, a Vladimir Putin, pero son necesarios en conjunto con los medios de comunicación y con toda esta revolución digital y revolución microelectrónica tecnológica que viene llevándose a cabo con más auge después del 12 de agosto del año 2020, día en que la era se apoderó del mundo, se apoderó de todos los procesos, tanto de producción como de los procesos intelectuales, de los procesos económicos, macroeconómicos, microeconómicos y por supuesto culturales, el punto esencial de esta gran revolución que promete convertir al mundo después del año 2045 en un eje netamente digital. Por allí, algunos detractores, por allí, algunos que han criticado la nueva era, pero no es una era para criticarla, sino para comprenderla. Después que la comprendamos, vamos a entender también nosotros que simplemente somos datos, como lo hemos advertido en algunos otros programas, y somos datos que generan muchísimas riquezas a los emporios de la comunicación. De eso estamos completamente seguros. Recordemos que hemos hablado del capital en la nube y quiénes son los dueños de dicho capital. ¿Qué quieren de nosotros? De cómo el dinero físico ya no es necesario y no va a ser necesario para estos grandes emporios, para estas grandes corporaciones multinacionales, y para este grupo de poder. Un grupo de poder que encontró en la mutación del capitalismo hecho ahora en la nube una apertura para el mundo. El día de hoy, en el programa, vamos a conversar sobre el tema energético mundial, de la inflación energética mundial y cómo a partir del año 2045 ya posiblemente el carbón, el petróleo, el gas y todos estos procesos de transporte y todos estos procesos de lo que mueve el mundo comienzan a cambiar con otro tipo de tecnología, con otro tipo de minerales. De eso estamos casi seguros. Vamos también a intervenir un poco en este programa para hablarles de Giorgia Meloni, la primer ministra italiana. Estamos preparando algo positivo sobre ella, ya que, bueno, vino a cambiar un poco, a innovar un poco toda la política de la primera y segunda década del siglo XX, que golpeó tantísimo a la economía italiana y a la política italiana, en la que, bueno, observamos muchísimas disonancias, muchísimas alternativas también para el siglo XXI, y los datos macro y microeconómicos de la gestión de Giorgia Meloni han sido positivos. Entonces, bueno, una gran fan, él y ella, de Javier Milei, deben pertenecer también a un grupo de nuevos políticos, ¿no? de las nuevas caras, de esas nuevas caras que buscan no solamente los partidos políticos, ya los distintos partidos políticos ya en el mundo. La semana pasada hicimos un programa lo bastante controversial entre la Agenda 2045 y por supuesto hablando de todo este tema de la inteligencia artificial, de la dictadura del algoritmo y cómo pues comienza todo esto a ser parte de nuestras vidas, a controlar nuestras vidas, porque el fin de todo esto es eso, el control casi absoluto o absoluto en sí en unos años del ser humano. Así que como somos datos, les arrojo los principales datos de la semana y vamos a hablar directamente de la energía. Hay una guerra, por supuesto, la guerra se presiona y presiona a nivel internacional para que las guerras continúen, no para que se acaben, sino para que continúen. Las guerras solo traen pobreza, solo traen acabose, solo trae frustración, solo trae, bueno, depresiones para el que las vive, es decir, para el país donde está la guerra. Pero a nivel internacional, todas las empresas multinacionales que llevan desde una carta
hablando del sistema de cartas antiguo, hasta el transporte, hasta las que llevan el narcotráfico, prostitución y todos estos hechos que se mantienen en la guerra, pues son solamente las multinacionales que se enriquecen de ella. Entonces, bueno, nos vamos a una guerra que ya tiene casi los 4 años ahorita en febrero, que es Rusia y Ucrania, y cómo algunos ya comienzan a dar pasos serios para que la guerra llegue a su fin. ¿Por qué? Recordemos que hace unas semanas conversábamos nosotros sobre las sanciones de la Unión Europea a Rusia y esas sanciones cómo han golpeado también a la industria petrolera rusa, a las refinerías rusas y por supuesto a lo más importante, al transporte ruso hacia Europa y otros territorios de los cuales son socios. Con esto el precio del petróleo podría descender aún más. Hay 4 semanas consecutivas, un mes completo ya, en que los precios del petróleo vienen bajando. Ayer llegaron entre los 62 y los 63 dólares, lo que ha hecho temblar al mundo petrolero ya a final del año 2025. El principal titular nos habla que hay una radiografía del tablero real. El tablero real nos muestra que hay una fuerte posición en cuanto al petróleo ruso salga en estos momentos, ¿no? Ese petróleo lo conversábamos también hace 15 días sobre el gas natural licuado ruso, el cual también entra en las sanciones, en las respectivas sanciones de la Unión Europea, y cómo ha subido de precio, cómo los que al fin y al cabo el eslabón más débil es el que paga, que es el ciudadano, el que va a pagar la factura, el que paga mensualmente, al que a la tarjeta de crédito le quitan, se lo descuentan enseguida, llega alguna de las quincenas, lo ve reflejado no solamente en el consumo, porque ya no es el consumo, sino en el alto precio en este momento del gas debido a la calefacción que se va a necesitar en Europa y todo el estrecho norte, porque entra en invierno, un invierno más fuerte a partir del 20, 21, 22 de diciembre, pero que ya se resiente. Aquí está un testigo, un latino, un caribeño como yo, con frío casi todo el día por estos lados. Entonces, bueno, recordemos que esta parte, la primera noticia, habla de el petróleo cae por expectativas de alto fuego en Ucrania. Se está hablando de una paz entre Ucrania y Rusia necesaria, bueno, para empezar también a aligerar el sistema y llevar la guerra a otro sitio, a otros espacios de la tierra, porque esto no va a tener fin, por supuesto. Y posible reingreso del crudo ruso al mercado, lo que va a hacer que los precios del petróleo caigan más. Hay intervención a partir de este lunes nuevamente del petróleo ruso a nivel mundial, del transporte del petróleo, la refinería rusa a nivel mundial entran nuevamente a escena. La segunda noticia habla de los ajustes del petróleo, de un petróleo a la baja, pero aunque el petróleo está a la baja, el diésel sigue caro. Es un ajuste desigual en combustible y energéticos. ¿Quién termina pagando esto? Volvemos al ciudadano de a pie. Con esto también, bueno, hay los diluyentes, todas las petroquímicas que trabajan con diluyentes para vendérselas a los diferentes países, han también excedido algunos precios en el último mes, más que todo en el mes de octubre y a mediados del mes de noviembre. Ya luego, a esta fecha, ya terminando el año, parece que a todo el mundo se le olvida, más con el día de ayer, con el Black Friday, con el 27 de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Eso da muchísimo pan, eso es pan y circo a toda la población mundial. Así que bueno, distorsionan un poco la realidad. Entra diciembre, donde lo único que aspira el ciudadano norteamericano en esa economía doméstica es colocar su árbol y entregarle a los hijos o a toda la familia regalos. Y por supuesto entrar en enero nuevamente a la realidad, a la queja y a la lucha. Por supuesto que al subir el diésel va a golpear el área del transporte, y si sube el transporte pues también va a influenciar en la inflación no solamente familiar sino en una inflación mundial. Hace poco decíamos nosotros que si se estuviese subastando en este momento en otra galaxia, la Tierra, estaría muy alta, es una inflación muy alta, los bosques se están acabando,
la tala está acabando con el oxígeno. Hay una nueva investigación de la Universidad de Manchester que lo está predestinando, lo está diciendo desde hace muchísimos años, que se está agotando los recursos de una forma muy, pero muy rápida, de una forma muy malsana. Y todo esto nos va a los ciudadanos, recuerden, a los últimos eslabones, que son los llamados países de tercer y cuarto mundo, a los que más les va a pegar. Teoría de Thierry Meyssan, los invito a leer la teoría de los dos bloques o dos conjuntos de países que van a sobrevivir luego del año 2033 hasta el año 2045, dos bloques que se van a mantener en lucha. Habla el hombre de que en América Latina solamente México, Argentina y Brasil van a ser los ganadores. El resto de países se van a mantener en serias guerras civiles, en serias crisis económicas, crisis culturales. Yo siempre hablo de lo cultural porque lo cultural es clave en esto, de graves crisis sociales para que no comprendan la realidad. Y en otro bloque, pues, por supuesto, los países potencia del mundo. Hay contradicciones de los mercados, han dicho los especialistas en cuanto al petróleo, ya que bueno, ha bajado el petróleo, pero el diésel sigue costoso. Aquí incluimos los diluyentes, volvemos y repetimos que la empresa petroquímica es clave. La tercera noticia también llena de esta clave energética del día de hoy, de la semana energética, la podemos decir así. El exceso de oferta mundial amenaza con hundir los precios de materias primas y energéticos en el año 2026. Ya están hablando de ello, lo están tocando, y cuando esta gente habla es porque tiene algo entre manos. Siempre tenemos que meternos en analizaciones. Un colapso o fuerte caída en los precios commodities afecta a economías emergentes, por supuesto que sí, directamente a los países BRICS, que son las principales economías emergentes del mundo. Las exportadoras, va al costo de la vida, a las inversiones, a un cambio estructural que puede marcar crisis globales silenciosas. Esta semana estuvimos nosotros analizando y escribimos algún artículo que dimos por redes sociales sobre el PIB, sobre un solo aspecto, un solo ítem del PIB, y refiere a un país como Venezuela, el cual es sumamente rico, en el puesto número 20, por detrás de Cuba y Haití, lo que no solamente es deshonroso, es penoso para un país y su gente como Venezuela. Hablaba yo con algunos que tienen la crítica constante, y por supuesto eso es lo que nos gusta, ¿no? Decía Oscar Llanes, plomo va y plomo viene, todo va con ello. Uno dice las cosas para recibir críticas, para recibir aplausos, para recibir comentarios positivos, negativos, para todo, ¿no? Eso no nos hace daño, más bien enriquece no solamente el programa, sino a otras cosas en las que nos dedicamos. Y el puesto 20, algunos decían que que esos son números del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son números tergiversados, pero pueden ser tergiversados, pero son una realidad. Y la realidad la palpamos en la Venezuela reciente, en la Venezuela actual. La realidad la palpamos en la Cuba actual, en la Haití actual. Y Uruguay, Panamá están en esa triada de los primeros países con mejor PIB del año 2025. Y usted va a esos países y va a encontrar una realidad también, ¿no? Hay una realidad estructural también. Países como México, Argentina, Brasil, que tienen una estructura distinta, pues tienen una especie de ítems distintos. Que haya aparecido en los primeros días El Salvador no es sorpresa tampoco. Hubiese sido sorpresa si eso hubiese sido hace 10 años. Pero con las políticas de Nayib Bukele, el país, El Salvador, ha tenido mayor apertura económica, ha tenido mejores índices, ha tenido menos inflación, y por supuesto que ha mejorado el país. Lo que en común lleva a los crecimientos, a los ítems esenciales macroeconómicos y microeconómicos, de los que, algunas izquierdas latinoamericanas, más que todos estos que se creen izquierdistas dentro de Venezuela, creen que son datos falsos, ficticios, porque se está haciendo una nueva economía. Que me expliquen qué tipo de economía se está haciendo, en la que Venezuela aparece en el puesto número 20. Entonces esto es clave, analizar los números, analizar los datos. Y este tema energético de petróleo, recordemos que Venezuela es un país monoproductor, fue por muchísimo tiempo, por 100 años, más de 100 años,
un país que vivió de la renta petrolera, desde las concesiones de Juan Vicente Gómez hasta bien entrado el año 2012, 2013, 2014 de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Menos petróleo se vende en la actualidad porque la economía venezolana también ha dado un giro. Hay que entender que ha dado un giro producto de que había que buscar. Una vez el presidente Maduro dijo que el dólar era una válvula de escape y por supuesto hubo una dolarización de facto en el país, producto de la gran entrada de capitales que han surtido en los últimos años, ¿no? Esta economía, esta nueva economía venezolana que se impacta en dos leyes claras, que fue la ley de importación y la ley de importación del año 2016 y por supuesto la ley antibloqueo, lo que condujo a que no se supiese a nivel internacional con quién estaba comerciando Venezuela para que los Estados Unidos pues no bloqueara tampoco al que le compraba. Que eran las mismas empresas estadounidenses, porque en Venezuela entendimos que todo esto que se convirtió, que eran supermercados, después se convirtieron en markets y comenzaron todas estas cadenas de farmacias, todas las cadenas de nuevos supermercados, abastos enormes, el nuevo comercio de cirugías plásticas, odontológicas y todo este entramado político-económico que hubo en Venezuela, pues es la nueva cara de la economía venezolana. ¿Una nueva cara para todos? Por supuesto que no. Una cara simplemente para el 2, 3, 4% de la población, que son anillos de poder económico-comercial, que son los únicos que atribuyen para ellos y para sus familias, personas que no pueden salir de Venezuela, porque es más peligroso estar afuera que estar dentro de Venezuela, producto de las políticas sancionatorias y persecuciones casi personales que tienen algunos países en contra de Venezuela, pues deben gastar su dinero. Es la rueda de la fortuna dentro de Venezuela solamente para un pequeño grupo que también mantiene a un enorme grupo, porque de ahí también deviene el dinero en que se paga pensiones, en el que se pagan los pírricos sueldos que se pagan en Venezuela, que ya pasó a ser de 0,45 centavos de dólar, un sueldo mínimo. Penoso decir esto, pero mensual, no estoy diciendo que es diario, ojalá fuese diario, sería un poco más entrada de capital a Venezuela, y que por supuesto la necesidad de todas estas familias venezolanas, de las remesas de 5, 6, 7 millones de migrantes enviando dinero mensualmente a Venezuela, pues por supuesto es fácil comprender que hay una política económica distorsionada, fuera de la realidad y profundamente crítica. Entonces, para ello, mientras suben y bajan precios del petróleo, el gas natural licuado es la clave para el norte global. En invierno van a pagar mucho más porque, bueno, toda la parte norte en esa geografía mundial entra en invierno, más que todo después del 15 de diciembre hasta más o menos 15, 20, 25 de marzo, que son épocas de frío y se pronostica, lo dijimos hace 15 días, que viene una helada bastante extrema, ¿no? Yo ya me estoy preparando, por supuesto. Eso pone en tensión los precios de la energía, la seguridad energética y revela la fragilidad del sistema global, por supuesto que sí. Y también, bueno, todas las ganancias que tienen todas estas empresas multinacionales y que han asumido también el poder total de todo esto. La quinta noticia, que también tiene que ver con el tema energético, habla de una redefinición de alianzas y escenarios geopolíticos, como los movimientos de paz y guerra que configuran los mercados, la diplomacia y el poder global. Hay paz en Ucrania, se habla de que diciembre va a ser un mes clave para Ucrania y para Rusia. Hay impactos energéticos, impactos en materias primas. Recordemos la cantidad de tierras raras en Ucrania y el conjunto de minerales que están entre Rusia y Ucrania, que países poderosos también quieren asumir un poder de facto en esos territorios. Esas son las 5 noticias rápidas que queríamos dar del tema energético, del precio energético. Y bueno, hay un mini especial de 5 minutos, habíamos dicho aquí, un mini especial para empezar a aperturar un nuevo programa o un especial sobre Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, que no ha sorprendido porque, bueno, para propios y extraños, la política económica, comercial, la política como tal, con P mayúscula, dentro de Italia había sido un desastre en la primera década y segunda década del siglo XX. Incluso, bueno, observamos por noticias hace algunos años cómo caía preso Berlusconi, se extraían o se manipulaban algunos archivos dentro de Italia en el conjunto de una corrupción
que alcanzaba cifras récords. Y bueno, parece ser que Giorgia Meloni, también participante de uno de los grupos de poder, pues comienza también a hacer de, de Italia algo más moderno, algo más abierto, con mayor apertura al sistema digital, con mayor apertura a un sistema económico comercial de más envergadura que el que tenía, con más envergadura que otros países dentro de la Unión Europea. Dentro de este caos global, dice aquí, y en medio de este caos global, hay actores que intentan surfear la ola. Por ejemplo, Italia, eso lo estuvimos escribiendo esta semana. Hay un punto clave: cómo Meloni puede beneficiarse de un nuevo contexto energético y migratorio en Europa. Estamos hablando sobre eso. Italia se está beneficiando de ello. Será la mano de obra africana que llega a las costas italianas y llega a toda Europa parte de ese crecimiento. Hace 15 días exponíamos nosotros un artículo de cómo la mano de obra latinoamericana, venezolana, había ayudado más que todo a países como Estados Unidos y España a incrementar parte de su PIB. Y por supuesto que ese desarrollo migratorio, porque la migración venezolana, parte de la migración venezolana es de calidad, con estudios incluso hasta de cuarto nivel en un porcentaje considerable, más que otros países de América Latina y me atrevo a decir del mundo, vienen a desarrollar y han dado datos, los datos del año 2025 en países como Perú, como Colombia, incluso como la Argentina, han sido bastante positivos gracias a la apertura migratoria. Los Estados Unidos no escapa a ello. Puede haber una política dentro de Estados Unidos de deportación, incluso una política feroz de campaña política que hizo Donald Trump para poder ganar las elecciones norteamericanas, y trajo consigo a la comunidad latina que votó en un amplio margen por él y no por Kamala Harris. Ya está perdida. Una senadora republicana lo decía, María Elvira Salazar: hemos perdido el voto latino, y lo perdieron por temas como la intromisión estadounidense en América Latina, que ha perdido terreno con China y con Rusia en los últimos 25 años, mientras los Estados Unidos se gastaba el dinero en invasiones, el dinero de la Fed, de la Reserva Federal, en invasiones. China avanzaba de forma descomunal en la ruta de la seda y comenzó esa travesía a partir del año 2000 con estos nuevos políticos de la marea roja, o la marea rosa como muchos también la conocen, y empezaron a hacer políticas serias. Y en este momento observamos a China en el punto trifinio, uno de los puntos donde las tierras son más fértiles, que quedan entre Paraguay, Brasil y Argentina. Son dueños de casi todas esas tierras, son tierras fértiles. Hay 5 pisos fértiles en todo el mundo y las 5 tierras fértiles se les pertenecen a China. Rusia en estos 25 años ha creado una cantidad de hackers para ubicarse en el top 1 de espionaje, en el top 1 también de tener control aéreo satelital en el mundo. Con ello, la crítica que le ha caído a los Estados Unidos hacia adentro, a lo interno, ha sido descomunal. El dólar sigue en picada. Eso es un reflejo de lo que viene para el mundo. En este programa también lo dijimos. En cuanto al crecimiento del valor del oro en el último año, el oro hace un año costaba 2.200, costaba entre 1.800 y 2.200. Ya ahorita lo encontramos, hubo otro subidón esta semana y ayer cerró 4.230, un mercado en el cual hubo una manipulación cuando abrió el mercado de Londres ayer, producto del cierre del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y ayer ganó lo que no ganó el día jueves. Luego en la tarde reacondicionó el mercado y por supuesto cierra el oro en 4.230 la onza. Precios altos, no es un pico histórico, pero se alcanza creo que es al pico número 57, 58 que se iba contando en todo este año 2025. Cuando el río suena es porque piedras trae, y por supuesto cuando aumentan los activos refugio, esto es un tema clave de tener en cuenta en todas las economías del mundo. Hay otro activo refugio que creció incluso más que el oro, no vale más que el oro, pero en crecimiento, en porcentual, es mucho más grande, mucho más amplio, que es la plata. La plata fue el ganador
el ganador esencial principal de este año 2025. E incluso China ha cerrado ya la venta de petróleo, la va a aperturar en el año 2026. El mayor comprador de plata china fue Londres, para el mercado londinense, por supuesto, para la bolsa de Londres, la que conduce de cierta manera toda la Unión Europea y todo este comercio transatlántico. Entonces, ojo con este tema, ¿no? Hay una crítica directa, ojo, también en este significado global de Giorgia Meloni para Italia y para la Unión Europea. Recordemos que, bueno, vamos a ampliar este tema en un futuro programa sobre Giorgia Meloni. Vamos a conocerla, vamos a ver qué está haciendo desde la Unión Europea y por qué tiene tantos medios a disposición. La conclusión aquí, bueno, Meloni no es un actor de tercera fila, es en ese tablero que tiembla, podría ser la ficha clave. Y eso no es poca cosa decirlo, ¿no? En un mundo de reacomodo geopolítico, donde la energía y la migración fueron los principales episodios de este año 2025, Italia tiene algunos datos muy interesantes a tener en cuenta para este año 2026. Ya hablamos del año 2026 porque ya los grandes emporios multinacionales de la comunicación están creando ya las matrices del año 2026. Ya empiezan por ahí a arrojarnos algunos datos. Vimos la semana pasada cuando estuvimos tratando de interpretar toda la imagen, esa hermosa imagen de The Economist, que deja muchas cosas que desear. No quisimos tocar esta semana algunos temas de ello, porque bueno, para la próxima semana o para dentro de 15 días vamos a tener un especial de pieza por pieza o bloque por bloque de lo que representa este episodio de The Economist, la revista, quiénes aparecen esta vez, quiénes están por fuera, qué papel va a jugar el Mundial del año 2026, cómo vamos a ver el fútbol después del año 2026, porque en el año 2030 posiblemente por fin esté Venezuela dentro de un Mundial, porque van a ir todos en Sudamérica. Si no, me atrevo a decir que iríamos al repechaje porque hay un medio cupo allí que podría darse, o iría a Chile o iría a Perú, que también quedaron fuera de la clasificación mundial. Por ahí Rusia amenaza también con crear un mundial con los equipos eliminados y bueno, estarían jugando en la misma fecha que va a aperturarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Los ojos del año 2026 van a ir a Estados Unidos de Norteamérica, eso es indudable. Va a estar ahí Canadá, va a estar también México. La política del fútbol como tal, que ha sido el deporte que más ha crecido en los últimos 10 años, no solamente en un crecimiento exponencial de jugadores, sino en apertura de ligas, apertura de los medios de comunicación al fútbol femenino, al fútbol sub-17, al fútbol sub-20, ya los mundiales sub-17 se van a jugar anualmente en Qatar. ¿Qué papel juega Qatar para ello? ¿Por qué Qatar? Eso hay que averiguarlo. Todo eso no son datos gratuitos, ¿no? Eso no es gratis. Por ahí observamos algunas cosas que se han hablado también de la visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca y cómo Trump quizá con Infantino pueden maniobrar un poco lo que son no solamente las posiciones de algunos países o de algunas selecciones de países para el Mundial 2026, sino que ya comenzamos a ver el fútbol con otros ojos, ya quizá la pasión futbolística se ha acabado, aquí ya el control está siendo casi total en todos los amplios aspectos del día a día, como la política, la economía, la sociedad, la cultura. Seguimos nosotros apostando por lo tradicional, quizá es una de las cosas, así como lo están haciendo aquí en Europa, que quieren su dinero físico, cuidar el dinero físico, y eso tiene diferentes miradas que podríamos dársela también en otro programa, el tema de Hacienda, el tema del trabajo en negro, el tema de alquileres en negro y todo ese tipo de temas que también reabren un nuevo episodio. Hace 7 días, el sábado pasado, hay un nuevo sistema a nivel mundial, nadie se dio cuenta, por allí hay unos videos bastante buenos, bastante positivos en YouTube que deberían todos los que ven este programa también ver, aunque sea 10 minutos de esos documentales. La red como tal, la red clave que se manejaba y que estuvo manejándose por unos 50 años a nivel mundial cambia, el sistema bancario también cambia,
hay un nuevo sistema dentro de ese enorme, valga la redundancia, sistema financiero mundial, el que apertura, ¿no? Los pagos, el dinero plástico, el dinero físico y ahora el dinero digital, el dinero encriptado, que es ahora el más seguro de todos. Ya se venden billeteras, ustedes ven cómo se venden billeteras tipo pendrive para acaparar su dinero, para cuidarlo, para que no tenga inconveniente usted. Usted puede cuidarlo desde cualquier punto de vista, ¿no? Las transacciones transoceánicas y transoceánicas también están dadas para que se agilicen, sean mucho más rápido. La idea es homogeneizar el mundo. Uno de los objetivos esenciales de la agenda es homogeneizar el mundo, es que dentro de poco tiempo, dentro de pocos años, haya un solo idioma, haya un solo gobernante, hayan algunos tipos de comida, es acabar con las culturas autóctonas, culturas que para los países poderosos las ven como de menor rango. Yo he escuchado cosas como que al otro lado del mundo, en Latinoamérica, no tenemos cultura, sino que tenemos el folclore, bueno, ese tipo de cosas, incluso racismo estructural dentro de la narrativa, dentro del discurso de hegemones mundiales. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo en este momento, en este preciso instante, lo que se vive en América Latina. Una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra es tratar de utilizar la figura del narcotráfico y la figura o la mala política que tiene Venezuela en lo interno para sembrarse allí. Se habla de que van a estar hasta el 4 de agosto del año 2028 en el Caribe. Es decir, que esto va para largo. Hay muchas expectativas. Todas las semanas ustedes ven los medios y ven los youtubers y ven los analistas políticos y muchos protagonistas de la comunicación hablando sobre la estrategia terrestre, aérea, marítima que hay contra Venezuela. Esto todavía hay que verlo. Esto todavía huele a pasado, huele a un sistema de patio trasero que es como nos ven al fin y al cabo, ¿no? Una cosa es cómo vemos el mundo, otra cosa es cómo es el mundo. Y en este preciso instante, aunque necesaria, vuelvo, insisto, siempre lo voy a decir, un cambio positivo para Venezuela, un cambio político que debe traer no felicidad, que debe traer progreso para el país, uno de los países más ricos del mundo, el país más rico de América Latina, en conjunto con Brasil y otras partes del mundo con más minerales. Podríamos dedicar un programa completo a decir cuánto tenemos en petróleo, en agua, en coltán, en torio, en radio, en hierro, en diamantes, en plata, en oro. Eso sería increíble, un programa de ello, pero bueno, no quiero que se entristezca, que se defrauden, que se frustren por ganar 0,45 centavos de dólar mensuales. Me refiero a los políticos, a toda esta camada del sistema público venezolano. Obviamente que existen los bonos, hay bonos de $120, hay bonos de alimentación de 40, pero ello no tiene incidencia en todo lo que se paga, son vacaciones y aguinaldo, que es cuando todo el mundo, todos los empleados públicos prometen hacer compras. Así que bueno, bastante que decir en este tipo de encuentros. El sistema energético mundial no solamente que tiene inflación porque le dan al tema energético, le dan un número. Eso es, creo que lo menos importante. Lo más importante a tener en cuenta es que se están agotando los recursos y que próximamente veremos a la tecnología también haciendo de las suyas. Si hay un sistema de transporte muy costoso, pues nada más nos van a centrar, eso que se llamaba punto y círculo, nos van a centrar en un solo espacio. Esas ciudades que vienen hablándose desde 1990, que son las ciudades de los 15 minutos, ciudades con algunos kilómetros a la redonda donde usted puede vivir, y poco a poco nos van a tener en granjas. Esto se está hablando desde hace muchísimo tiempo. Espero que sigan apoyando este tipo de iniciativa, este tipo de programa, este tipo de información, que no solamente la sigan aquí, sino que sigan en conjunto en otros temas. Así que bueno, sin más que decir,
y con mucho que decir también, pero el tiempo no nos da. Nos vemos dentro de 8 días en el segundo capítulo de la temporada 4, esperando que ya nos llegue diciembre, que veamos y sintamos el frío vernáculo que hace por estos lados del mundo, y también, bueno, seguir en el tema informativo y analítico. Así que bueno, me despido. Hasta luego, cuídense, que estén muy bien.